podremos llamarlo por goteo, en donde la población palestina ataca a israelíes como has dado estos últimos ejemplos, es probable que la respuesta sea muy puntual con la entrada de israelíes, del ejército de Israel, a ciudades específicas desde donde salieron los atacantes, y esto provoque, por supuesto, otra cantidad de muertos del lado palestino. En el caso interno del gobierno, ¿cómo le está afectando esta situación que se suma a la que ya se vive desde hace varias semanas e incluso meses por la reforma judicial? Un descontento generalizado que se han visto en las calles de Israel, sobre todo las protestas históricas desde su creación. No se había visto algo así, al menos en lo que ha sucedido en torno al costo político de esta reforma impulsada por el gobierno. ¿Cómo usted valora lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu y por qué se ha pausado el trámite en la Knesset de esto? ¿Cómo se replantea Netanyahu esta reforma? Mira, se ha pausado, como bien has dicho. Es probable que continúe con una versión más moderada de la misma propuesta. Israel se siente muy atacado por su propia población. Las protestas son protestas reales, y también los medios de comunicación y muchos focos de poder han apoyado las protestas. Yo creo que el gobierno de Netanyahu ha elevado una iniciativa muy radical en las reformas, unas reformas que eran de por sí muy necesarias y que eran aceptadas por buena parte de la intelectualidad, como que el Poder Judicial se había apropiado un montón de derechos que la ley no le otorga. De todas formas, creo que el primer ministro Netanyahu se ha posicionado de una manera débil para tratar con este tema, porque él mismo está siendo cuestionado legalmente. Está supeditado a un proceso judicial en su contra. Entonces no podía intervenir de la manera que quizás hubiese deseado por un tema de conflicto de intereses. Vamos a ver cuando retomen el tema qué cambios harán para que esta misma reforma sea captada de una forma un poco más moderada. De todas formas, parte de la población que en este momento manifiesta en contra de Netanyahu no lo hace solamente por la reforma judicial, sino porque está en contra de cualquier tipo de gobierno liderado por él. Ahora, ¿esto es un golpe legal en torno a las implicaciones que tiene la reforma judicial y que sobre todo se dice que erosiona los principios democráticos del Estado de Israel? No, yo creo que es una exageración. Creo que incluso las manifestantes están exagerando bastante, porque hay un problema realmente serio en el sistema judicial en Israel cuando los jueces anulan leyes del Parlamento bajo un principio abstracto de razonabilidad. Significa lo que ellos consideran que no es razonable. Y además, la justicia en Israel ha decidido que todo tema político es judiciable. O sea que muchos jueces se creen Platón, que son los que pueden definir el futuro de un país simplemente por lo que ellos consideran que está bien o está mal, y no basándose en la ley. Y por último, 15 jueces tiene la Suprema Corte de Justicia, de los cuales 12 son universalistas, lo que habitualmente llamamos de izquierda. Una situación así, en donde el gobierno siempre suele ser conservador de derecha religiosa frente a una justicia de izquierda, es una receta para la inestabilidad política, y por lo tanto deben hacerse ciertas reformas para que la justicia no tenga tanto tinte político. Bien, y se habla de una baja en la popularidad de Netanyahu ante esta situación. Las encuestas muestran algunos índices. ¿Usted cómo lo relaciona con lo que ocurre socialmente en la realidad? Mira, las reformas han sido presentadas como un golpe de Estado a la democracia. Y la verdad que es una exageración. Parte de la población ha comprado este argumento. Por otro lado, es cierto que un gobierno de extrema derecha o de muy de derecha como el que tenemos actualmente tiene menos legitimidad, porque a la vez no solamente propone reformas muy serias y quizás desconsideradas de un lado para retocar problemas reales, pero paralelamente impulsa una cantidad de leyes que son captadas por la población como también muy radicales en otros temas, no en temas legales. Te voy a dar un ejemplo puntual. Se prohíbe ahora entrar con comida no kasher para Pesaj, para las Pascuas actuales, en lugares públicos, por ejemplo, hospitales. Esta medida es tomada como una especie de imposición religiosa que los laicos rechazan. Entonces tienes, por un lado, medidas que son para retocar un sistema judicial que no está funcionando bien, y por otro lado, otro tipo de medidas que no son muy populares entre los laicos o el centro del mapa político en Israel. Estos dos problemas conviven en el gobierno actual.
Bueno, mucha información está generando Israel, sobre todo con esto que hablamos al final, que tiene que ver con la reforma judicial y las masivas protestas, así como los hechos de violencia desatados en territorio israelí y también del lado palestino con lanzamientos mutuos que han tenido en los últimos días. Ya en este último minuto que nos queda, estimado Gabriel, ¿qué escenarios tenemos para los próximos días? ¿Qué se puede esperar? Depende mucho de hechos muy puntuales. O sea, lamentablemente en Israel, una noticia hace 3 días es una noticia muy antigua. Y la posibilidad que tienes tú de prever lo que puede ocurrir depende simplemente de la acción de una sola persona que decida realizar un acto que tenga tanto impacto a nivel nacional e internacional que todo lo que podemos decir nosotros simplemente depende de la gracia de Dios y nunca mejor dicho en Pascuas y en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Un placer, gracias. Al menos hemos entendido el contexto de todo lo que está sucediendo en los últimos días y bueno, para poder ver también lo que pueda suceder o pasar próximamente. Con nosotros estuvo Gabriel Ventasgal, analista político